Buenos días, continuamos con el barroco, con la escultura barroca. Habíamos terminado con Bernini, pero hay otros escultores también italianos, ¿vale? El primero de ellos que os pongo en los apuntes es Alessandro Algardi, ¿vale? Junto a Bernini, el escultor más popular de la Italia del siglo XVII. Algardi, a diferencia de Bernini, es bastante clásico, más casi renacentista que barroco. Sobre todo fue conocido por ser un espléndido retratista, ¿vale? Minucioso, muy detallista. Algunos de sus ejemplos, pues ahí os pongo a Ludovico Zacchia, que es esta escultura, ¿vale? Y también obra suya es Camillo Pampi. El otro un busto, esto una cabeza, ¿vale? Esta última hecha en barro, ¿vale? Por eso ese color. Los dos son retratos, como veis, de intensa interpretación psicológica o análisis psicológico. Se ve muy bien, sobre todo el último, lo altivo que es, ¿vale? Uno ve más o menos qué pensaba el autor de ambos personajes, ¿vale? A los 40 años va a recibir el gran encargo de su vida, que es la tumba del Papa León XI, ¿vale? Que es esta. ¿Vale? Es una obra íntegramente hecha en mármol de Carrara y, como veis, tiene una composición triangular, desde la cabeza del Papa hacia las dos alegorías que hay a sus lados, ¿vale? Él en el centro aparece girado y bendiciendo. También es el autor de un famoso relieve que retrata la escena en la que el Papa León I habla con Atila e impide que Atila saque de Roma, ¿vale? El ejército romano no se había podido imponer a Atila, iba a conquistar prácticamente Italia, y es el Papa, es la religión, es Dios, el que impide, el que está por encima del poder político y consigue frenar al rey bárbaro Atila, ¿vale? Una de sus últimas obras interesantes es la decapitación de San Pablo, ¿vale? Que lo tenéis en las imágenes que os pasé y no se me abre a mí aquí. El siguiente autor, Francesco Duquesnoy, es de origen flamenco, mirad el apellido, no es muy italiano, hijo también de escultor, y también es un autor bastante clásico. Luego lo veremos, uno de los escultores franceses más conocidos, que es Poussin, e incluso convivió con él en Roma. Entre sus obras más destacadas es una escultura que hay en el crucero de la Basílica de San Pedro para perimetrar el baldaquino, ¿vale? Hecho de Bernini. Ahí estaban puestas las esculturas de apóstoles y de santos, y Duquesnoy es el autor de una obra preciosa. A mí me encanta, os recuerdo que mi apellido es San Andrés, y es eso, San Andrés, ¿vale? Siempre que veamos un santo con una cruz en aspa, es San Andrés, ¿vale? Aquí retrata a Duquesnoy, ¿vale? El tratamiento, como veis, tanto de las telas como de la anatomía, pedazo San Andrés, vaya pedazo de musculatura, es plenamente clásico. Incluso los maderos de la cruz son troncos de árbol, ¿vale? Dejamos ya la escultura barroca italiana y nos vamos al otro gran foco de escultura barroca en Europa, que es Francia. Os recuerdo que Francia se ha abierto una academia, ¿vale? Para las artes. Y la academia prima el clasicismo sobre cualquier otra cosa. Así que esto se va a ver reflejado también en las obras de los escultores franceses, ¿vale? Es una escultura en el siglo XVI, a lo largo del XVI estuvo muy influida por el manierismo, y luego también en el XVII, ¿vale? Y como os he dicho, sobre todo lo clásico, ¿vale? Es otro rasgo fundamental. Y a ello se une también la presencia de bastantes temas mitológicos, ¿vale? Y de lo cortesano, porque
porque os recuerdo que la monarquía absoluta francesa, Luis XIII y Luis XIV, es protagonista del absolutismo en Europa. Entonces lo cortesano, la vida en la corte, también es otro motivo de retratos, ¿vale? El estilo va a estar más cerca en Francia de Algardi que de Bernini, es decir, más de lo clásico que de lo barroco. Solo Pierre Puget va a tener cierta influencia de Bernini, ¿vale? Como se demuestra en su obra más conocida, a ver si la encuentro, que es el Milón de Crotona, ¿vale? Milón de Crotona, ¿veis arriba la pirámide? Es el Museo del Louvre, ¿vale? El Milón de Crotona es un personaje histórico. Fue el atleta más famoso de la Grecia clásica. Fue campeón olímpico y fue campeón imbatido durante prácticamente 20 años, en lucha fundamentalmente. Mirad la musculatura, qué desarrollo muscular. Y refleja el que supuestamente fue como murió Milón de Crotona, ¿vale? Se había, por un incendio, por un rayo, un árbol se había visto partido y muerto el árbol, y los leñadores del lugar habían dejado metidos unas cuñas dentro del tronco para posteriormente partirlo con un hacha. Milón iba de sobrado, quitó la cuña, iba a partir el árbol con las manos, pero la mano se le quedó atrapada. Estaba solo, se le quedó atrapada y al estar ahí solo e indefenso fue atacado según la historia real, por unos lobos. Aunque en el retrato, como veis, es un león, ¿vale? El que le ataca por detrás. Si veis una obra con diferentes puntos de vista para poderlo verlo completamente, una línea serpentinata bastante clara que se funde ahí entre el cuerpo del león y el cuerpo de Milón, y llegamos casi al patetismo porque le duele. El gesto es de dolor. El león le está dando con la garra en el muslo y va a empezar a morderle, ¿vale? El tratamiento es súper naturalista del retrato y es como vimos en el comentario de Apolo y Dafne, es el momento culmen de la escena, lo que retrata aquí Pierre Puget, ¿vale? Nos pone ahí por encima del clasicismo. Puget en esta obra retrata más el dramatismo, ¿vale? que lo clásico, ¿vale? El siguiente autor sería François Girardon, ¿vale? Este sobre todo hace esculturas para decorar el jardín, los jardines de Versalles, ¿vale? La más célebre de todas es Apolo y las ninfas, que es este, ¿vale? Hay un montón de fuentes. Luego algo parecido hará Felipe V en la granja de San Ildefonso, ¿vale? Ahí también es todo un jardín lleno de fuentes y de esculturas. Él ha nacido, Felipe V nació en Versalles y quiere algo parecido a lo que han hecho sobre todo Luis XIV en Versalles, ¿vale? Es, como veis, un clasicismo esta obra que recuerda a Fidias, ¿vale? También Antoine Coixebot es otro autor más creativo, más independiente que Girardon, ¿vale? También influido por el busto clásico y es conocido sobre todo por, a ver si lo encuentro, por este retrato que esconde, ¿vale? Es el retrato de Juan Condé, ¿vale? Y no lo encuentro, a ver si lo encuentro, que es muy conocido, el relieve de Luis XIV. Aparece casi siempre en todos los libros de historia, ¿vale? De historia y de historia del arte. Para el barroco francés es una de las obras más utilizadas y más conocidas. Es el relieve.
es un relieve de Luis XIV a caballo, ¿vale? En mármol blanco. Se utiliza bastante ahí, si veis, la técnica del asciugato, ¿no? Para conseguir también la profundidad, ¿vale? Y de esta forma terminamos la escultura y nos pasamos a la pintura barroca, ¿vale? A ver. La pintura barroca, a ver si encuentro el archivo. Aquí está. Si puedo dar la clase tranquilamente. Vale. Empezamos con las características generales de la pintura barroca. Lo primero que hay que decir es que a partir del siglo XVI la Europa cristiana se ha dividido en dos partes. En el norte están los protestantes y en el sur básicamente los católicos. Y los diferentes dogmas de las dos iglesias hará también que las temáticas y la forma de pintar sea diferente, ¿vale? Como os pongo ahí. Sobre todo en el mundo católico la pintura es un arma, vamos a decir, de la Iglesia y de la Contrarreforma, ¿vale? Y en países como la monarquía hispánica, la zona de Italia, Francia o Flandes, la temática va a ser básicamente religiosa dentro de esta pintura, ¿vale? Allí se va a pintar fundamentalmente todos aquellos dogmas que negaban los protestantes, ¿vale? Por eso se retrata mucho Inmaculada Concepciones. Os recuerdo que para los protestantes la Virgen no tiene nada de santa ni de decepción, simplemente fue el lugar donde nació Jesús, el donde se formó y ya está. La Virgen no tiene ningún tipo de santidad, ni intercesión, etc. Los sacramentos, muchos de los sacramentos también son negados por los protestantes, así que se retratan y tampoco se creen los protestantes en santos, por eso también se remarca muchos, se pintan muchos santos, ¿vale? También se va a pintar en el mundo católico pintura mitológica, pero con menos, de forma menos habitual que en el Renacimiento, ¿vale? En cuanto a el otro foco fundamental que vamos a estudiar de pintura barroca, que son las Provincias Unidas, allí los artistas son más independientes, forman sus propios talleres y los clientes les van encargando pinturas. Básicamente los clientes van a ser burgueses. Eso hace que la temática sea completamente diferente. ¿Va a haber algún tema religioso? Sí, raro. Lo normal, retratos, paisajes, bodegones, esas naturalezas muertas, todos los temas, sobre todo para poder decorar las paredes de un hogar, ¿vale? Van a ser también muy típicos, lo vamos a ver en determinados autores, escenas de la vida cotidiana, pues, cómo se vive dentro de una casa, ¿vale? La característica esencial del barroco es el naturalismo, pero un naturalismo total, eso que os pongo ahí de negrita de mayor naturalismo. Se trata de pintar prácticamente la realidad total de una escena y la realidad de la vida cotidiana prácticamente de la gente. Vamos a ver en autores como Caravaggio incluso temáticas religiosas supuestamente profundas ambientadas en ambientes sociales lógicos y normales del siglo XVII, ¿vale? Del barroco del siglo XVII. Eso es naturalismo, ¿vale? Las cosas como son. Si se tiene que pintar fealdad, se pinta fealdad. Si se tienen que pintar escenas violentas, se pinta la violencia, ¿vale? Eso es naturalismo, ¿vale? Os pongo ahí la definición. Con este término designamos todas aquellas manifestaciones artísticas en las que se presentan las cosas con la mayor fidelidad posible a la realidad, ¿vale? Esa sería la definición de realismo, ¿vale? O naturalismo. La luz es otro fenómeno importante, otra característica importante en el barroco, la luz, ¿vale? La luz va a estar dirigida y concentrada en los personajes principales para que nuestra atención vaya a ellos. Y va a haber en determinados autores unos contrastes muy grandes
entre esos personajes principales iluminados y el resto del cuadro que queda muchas veces en penumbra. El inventor de esta técnica va a ser Caravaggio. Se llama esto tenebrismo. Cuando en un cuadro vemos una parte muy oscura y otra parte muy iluminada por un rayo, por un foco, ¿vale? Eso es tenebrismo, ¿vale? Esta luz, aparte de centrar nuestra atención, también ayuda a reforzar la sensación de volumen de las figuras e incluso conseguir la sensación de profundidad, ¿vale? No se utilizan los paisajes como en el Renacimiento para conseguir esa tercera dimensión, esa profundidad, se utiliza muchas veces la luz. Y la luz, os recuerdo que en un cuadro viene lograda también por la variedad de tonalidades de color, ¿vale? Los colores no son planos, naturalmente, eso ya se perdió desde el gótico, y aquí la gama de colores es muchísimo mayor para conseguir esos claroscuros, ¿vale? Las pinceladas, si tú quieres conseguir un mayor naturalismo, las pinceladas lógicamente van a tener que ser prietas, ¿vale? En la mayor parte de los autores. Luego, hacia el fondo, el gran invento del Renacimiento de Leonardo da Vinci fue la perspectiva aérea. Se va a seguir utilizando la perspectiva aérea. Y normalmente, pues los primeros planos están con una pincelada muchísimo más prieta. Según vayamos hacia el fondo, la pincelada será muchísimo más suelta, ¿vale? Consiguiendo esos efectos de perspectiva aérea. No en todos los cuadros, porque muchas veces los cuadros, sobre todo los tenebristas, están pintados en un primer plano bastante cerca y los fondos suelen ser bastante oscuros, ¿vale? Cuando haya diferencias en cuadros sobre pincelada, etcétera, yo os lo iré diciendo, ¿vale? Los cuadros barrocos en cuanto al movimiento, es explosión de movimiento. Ya no hay escenas simétricas, ya no hay escenas piramidales, la línea vertical y la horizontal tampoco van a ser las protagonistas, porque aquí lo que se trata es de retratar, os recuerdo, el hecho, pero en su momento, el hecho que está retratando en su momento de ejecución, cuando está produciéndose el movimiento y el hecho, ¿vale? Así que las líneas dominantes pues van a ser las diagonales. Incluso vamos a ver muchísimas líneas en aspas, ¿vale? Como pongo ahí, se busca eso, captar la fugacidad del momento, el punto culminante del hecho, ¿vale? Se pretende que el espectador además también participe de la obra, lo cual se consigue introduciendo incluso personajes dentro de un cuadro que intentan como hacer partícipe al espectador de ese cuadro. Pensar en las hilanderas, ¿vale? Somos nosotros los que, como si estuviéramos, nos está mirando a nosotros el pintor y las meninas es como si nos estuvieran mirando a nosotros participamos del cuadro. Eso es a lo que me refiero en este caso, ¿vale? En cuanto al color, pues toma una importancia muy grande. Muchísimos pintores ya pintan algo que se llama pintura a la prima, no dibujan, simplemente empiezan a pintan directamente, ¿vale? Entre ellos, por ejemplo, Velázquez, que veremos en su momento, ¿vale? Esto de hacer el estarcido, como hacía Leonardo, por ejemplo, como hacía Rafael, prácticamente en el barroco muchos pintores no lo utilizan, directamente, ¡pum!, a la prima, se ponen a pintar, ¿vale? Y el color, pues adquiere una grandísima importancia. Y vamos a ver contrastes de color muy grandes, ¿vale? Para esas zonas iluminadas y no iluminadas, ¿vale? Hablaremos cuando veamos a Rubens del fuego rubeliano, cómo utiliza colores súper cálidos, naranjas, rojos, etcétera, ¿vale? El color es muy importante en el barroco para conseguir todos los efectos de movimiento, volumen, perspectiva, etcétera, que se quieren lograr, ¿vale? Como pasó en la escultura, el barroco ha nacido en Italia, así que vamos a empezar el recorrido de la pintura europea por Italia, ¿vale? En Italia existen dos corrientes bien diferenciadas, lo que se llama la corriente naturalista, o sea, que quiere reflejar la realidad tal como es, y una corriente clasicista, ¿vale? La corriente naturalista está protagonizada principalmente por Caravaggio, y la clasicista, que nos recuerda más al Renacimiento con escenas campestres, de felicidad, algo más idealizado, de los hermanos Carricci, ¿vale? Vamos a meternos en la figura de Caravaggio, que es el pintor fundamental de la pintura barroca italiana. Caravaggio, pongo ahí, nace en 1573, muere en 1610, como veis, una vida
relativamente corta, pero intensa, ¿vale? Es un autor, como pongo ahí, de una biografía bastante turbulenta. Es un hombre problemático, de difícil carácter. Fue enemigo bastante acérrimo de los Karachi, con enfrentamientos verbales bastante grandes. Fue acusado de asesinato, porque en un duelo de espadas mató a un noble. Tú te puedes hacer en duelo, pero si el que gana es el noble, pues es casi un duelo. Si el que gana es el no noble, el duelo es que ha sido asesinado, ¿vale? Así que tuvo que huir y fue perseguido por la justicia, ¿vale? Esto va a marcar mucho su pintura, su carácter, y los sucesos de su vida van a impregnar su pintura, ¿vale? Los primeros pasos los da en la Lombardía, capital, Milán, ¿vale? Más tarde luego se va a ir a Roma, allí completa su aprendizaje y se convierte en un autor muy naturalista, creador del tenebrismo, como os he comentado antes, que se basa, os recuerdo, el tenebrismo en contrastes intensos entre puntos iluminados y puntos no iluminados dentro de un cuadro, ¿vale? Las luces se dirigen hacia la figura que quieres tú destacar y suelen ser unas luces en sentido horizontal, que van iluminando de forma horizontal el cuadro, ya te crea una diagonal, ¿vale? En el lienzo, ¿vale? Un ejemplo típico de ello es la vocación de San Mateo. ¿Veis cómo la luz arranca en diagonal hacia iluminar la mesa, que es lo que quiere destacar los personajes que hay en la mesa del autor? ¿Vale? Los personajes que retrata Caravaggio a lo largo de su vida son personajes de la calle. Coge modelos de la calle para meterlos en escenas bíblicas, por ejemplo. ¿Vale? Esto le va a llevar bastantes críticas, ¿vale? El hecho de retratar fielmente la sociedad italiana del siglo XVII, metiéndola en obras religiosas, ambientadas en escenas bíblicas. Desacraliza determinadas escenas, intenta llevarlo a lo cotidiano, de la gente normal, ¿vale? De la vida normal. Lo vamos a ver en determinados cuadros que vamos a ir viendo, ¿vale? En ellas, en estas obras, retrata también la fealdad, etcétera, sin ningún problema. Os recuerdo que lo importante es el naturalismo. En una de las obras que más fielmente se ve que intenta hacer el detalle y realista total de tanto personajes como materiales de objetos que hay en ese cuadro es en Baco. ¿Vale? Baco tiene varios Bacos. Este es el más famoso, Baco, que es el que os describo en los apuntes, pintado en 1595, está en los Uffizi, en Florencia, y ahí sobre todo, pues pinta muy directamente las calidades. Mirar la copa, el cristal de la copa, la transparencia, el brillo, pero mirar el decantador de vino que hay abajo a la derecha. Bueno, ya no sé si vosotros vais a elegir la derecha o la izquierda, el decantador de vino, ¿vale? Mirar la sombra del decantador de vino, pero mirar el brillo del decantador de vino. Eso es cuando se dice que se pintan las calidades de los objetos, ¿vale? Sobre todo en los cristales. Es que el cristal está pintado, está transparente, ¿vale? Vemos ahí las transparencias de la copa, la piel nacarada y satinada del dios, la blancura de la tela que le cubre y luego las naturalezas muertas. Luego, esas naturalezas muertas serán tema de cuadros, ¿vale? Lo vamos a ver sobre todo cuando veamos en las provincias unidas. El tema de Baco luego tiene otra versión, Caravaggio. Aquí el dios no está tan divertido, ni está tan, más o menos vamos a decir, idealizado como en la escena anterior. Aquí es un Baco muy amarillento, es como si tuviera hepatitis, problemas, cirrosis con el hígado. Es Baco, así que si tiene problemas con el alcohol, el hígado está jorobado, ¿vale? Pues ahí te lo va, retrata a un hombre enfermo, ¿vale?
Es un hombre real, se sabe. Es un modelo real. Claro, es un señor de la calle, seguramente con problemas de alcohol, de alcoholismo, problemas hepáticos, y lo retrata de esa forma como Dios clásico. ¿Vale? Eso es el verismo, eso es el naturalismo, eso es el realismo de Caravaggio. Más tarde va a pintar un rostro terrorífico en la cabeza de la medusa. Todo el mundo sabe, espero que sepa el tema mitológico de Medusa, ¿vale? Convertida en un monstruo porque había sido muy bella y había presumido de su belleza, incluso diciendo que era más bella que las diosas, y es condenada a convertirse en eso, ¿vale? En ese monstruo que cuando te miraba te petrificaba. ¿Vale? Y que Perseo consigue cortarle la cabeza, ¿vale? Y con eso consigue, con esa cabeza consigue liberar a Ariadna, ¿vale? Del Tita. Pues aquí vemos una cabeza de mujer con pelos erizados, son serpientes, ¿vale? Y luego la sangre brotando del cuello. Más esfera. Eso es patetismo, ¿vale? Ese terror ahí pintado en el rostro. Muchos quieren ver aquí un autorretrato de Caravaggio, ¿vale? Como yo no conocía a Caravaggio, no lo sé, pero he leído en algunos sitios que puede ser un autorretrato de Caravaggio, ¿vale? También escena más o menos costumbrista y escena más o menos con un poco de pedagogía o enseñanza de la vida normal. Es el caso del cuadro de los jugadores de cartas. Es un óleo sobre lienzo de 1595, ¿vale? Y aquí es un cuadro que retrata que la astucia o el mal vence a la inocencia, ¿vale? Veis cómo están jugando a las cartas, no se sabe muy bien el juego, os he puesto ahí un juego de cartas que no ha sido identificado, algunos creen que están jugando a la canasta, ¿vale? No pensar en el baloncesto, es un juego de cartas, y vemos que uno de los jugadores pues estaba mirando las cartas atentamente y el otro pues está sacando cartas de la espalda, ¿vale? Para hacer trampas. Mientras un compañero le está como haciendo señales de las cartas que lleva. Es el engaño, ¿vale? Es el engaño tal y como tal, ¿vale? Sobre el engaño y la mentira y la inocencia, hay otro cuadro que es el del Petimetre, ¿vale? Este que se llama La Buenaventura. La Buenaventura, ¿vale? Es un cuadro en el que aparece como una gitana que está leyendo la palma de la mano pues a un joven noble, inocente. Eso sería un petimetre, ¿vale? El chico parece encantado, le está mirando la cara y no se da cuenta de que la gitana lo que está haciendo es quitarle un anillo. Le está robando, ¿vale? Mientras acaricia el montículo de Venus. El montículo de Venus, no penséis en el otro tipo de monte de Venus, ¿vale? Está en la mano, ¿vale? Y ella responde con un tipo de mirada parecida. El tío se cree que se está ligando a la gitana, ¿vale? Mientras le están robando. Es la inocencia, ¿vale? Nosotros centramos nuestra mirada, como pongo ahí, más en la mirada de ellos, en vez de en la acción de que sí, estoy aprovechando leerte la mano y supuestamente leerte la aventura para robarte, ¿vale? A partir del año 1599, Caravaggio se vuelve más religioso en su temática, ¿vale? Y uno de sus primeros cuadros con esta temática, uno de los más famosos, más conocidos, es La conversión de San Pablo, del año 1600. Aquí, prácticamente, el protagonista de la obra parece el caballo, ¿vale? En vez de San Pablo, el santo está en el suelo, ¿vale? Si no conocéis la historia,
Si no conocéis la historia, es San Pablo, es romano, es ciudadano romano, es un cobrador de impuestos romano y también se está dedicando a la persecución de cristianos, ¿vale? Tiene noticias de que algunos apóstoles se han refugiado en Damasco y decide dirigirse allí. Y en mitad del camino se le aparece una especie de rayo que le hace caerse del caballo, ¿vale? Y una voz que le dice: ¿por qué me persigues, Pablo? Cuando termina el hecho, San Pablo queda ciego. Va a llegar luego a Damasco, allí escuchará a los apóstoles y tendrá fe. Se convertirá a la fe. Y como ha sido iluminado por la fe, volverá a tener vista. ¿Vale? Pues aquí lo que nos retrata Caballo es el momento en el que se ha caído del caballo y se ilumina. Ese foco que sale por encima de la cabeza de su servidor sería esa iluminación divina, ¿vale? Esa iluminación divina, que es el que crea la luz, el foco de luz mientras recibe esas palabras de ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Vale? El santo levanta las manos, está vestido como un romano, ¿vale? Y ahí el protagonista es el escorzo del caballo. Es el escorzo del caballo y el escorzo del propio santo el que nos crea la sensación de profundidad. Y el claroscuro, el tenebrismo de la obra es evidente, ¿vale? Otro cuadro famoso que os lo he mandado comentar es la crucifixión de San Pedro, ¿vale? En ese cuadro, que ya habéis debido de hacer el comentario, ¿vale? Ahí vemos de la forma más humana y realista posible retratada la crucifixión. San Pedro es crucificado boca abajo porque él pide ser crucificado boca abajo, porque siente que traicionó a Jesús al negarle 3 veces y no quiere morir como su maestro, ¿vale? Y pues entre 3 soldados romanos, sus esbirros, le están levantando. Y con todo el esfuerzo que supone levantar una cruz con un señor ahí ya prendido. Así que las posturas son de esfuerzo, ¿vale? Y el mismo San Pedro está como casi queriéndose levantar, tal, ¿vale? En un movimiento, girando el cuerpo hacia nosotros, ¿vale? Es todo un retrato bastante naturalista real, salvo la musculatura de San Pedro, que me parece para un señor mayor que ya era de edad avanzada tener ese pedazo de musculatura, ¿vale? Donde hay que firmar para tener eso teniendo a los 70, 80 años, ¿vale? Salvo eso, el resto es bastante verista. Me habéis señalado muchos en el comentario el pie sucio del soldado que está agachado, ¿vale? Que crea ese escorzo, además, para lograr profundidad. En este cuadro, igual que en el de la vocación de San Pedro, perdón, de la vocación de San Pablo, las líneas protagonistas son 2 aspas, ¿vale? Son las líneas diagonales, ¿vale? También religioso es la cena de Maús, ¿vale? Que es este. La cena de Maús, que retrata una escena, Jesús ha muerto, ha sido crucificado, resucita y se aparece en Emaús a algunos de sus apóstoles, pero claro, se ha resucitado con otra cara, se ha transfigurado para que no lo vuelvan a jugar, ¿vale? Y al principio sus apóstoles no le reconocen, hasta que suelta determinada frase y entonces ya es el momento en el que ¿eres tú, maestro? Es cuando le reconocen, ¿vale? Es un claro oscuro también bastante evidente, ¿vale? Igual que el que hemos visto antes de la vocación de San Mateo, ¿vale? En esa vocación de San Mateo, ese realismo ambiental es una taberna típica de la Roma del momento. Esa línea diagonal que ilumina, ¿vale? Nos da un mayor realismo a la obra, ¿vale? La siguiente obra que vamos a comentar y que fue bastante criticada en la época es La muerte de la Virgen. Otras veces hemos visto retratada esta escena de forma muchísimo más convencional, vamos a decir. Pero aquí es tratado con un realismo total. Mirad la Virgen. ¿Veis la Virgen? Tiene hinchado el vientre, tiene hinchado los pies, tiene hinchado las manos, ¿vale? Se cree, porque hay denuncias de ello, que Caravaggio utilizó
de modelo una prostituta que se había ahogado en el río Tíber y fue sacado del río Tíber. Y a una prostituta ahogada en el río Tíber la hace de modelo de la Virgen. Imaginar el escándalo. El escándalo fue terrible, ¿vale? Utilizar a una prostituta para dar la imagen de la Virgen, ¿vale? Aquí no hay querubines subiendo al cielo a la Virgen, no hay ángeles, no hay nada. Es una escena total de un velatorio de cualquier persona que se muere en el siglo XVII en Italia, ¿vale? Se refleja el dolor, ¿vale? Se refleja que ha muerto de enfermedad. Y alrededor de la Virgen pues vemos a María Magdalena, a los apóstoles. En primer plano está la Magdalena completamente llorando. Una pincelada bastante suelta para ser un primer plano, ¿vale? El cuadro, en general, la pincelada es bastante suelta, salvo para los ropajes que hay arriba, que parece que la pincelada fue un poquito más prieta, ¿vale? Los apóstoles están a su alrededor, también entristecidos. No hay expresiones casi de felicidad como que va al cielo, ¿vale? Están prácticamente todos llorando, ocultando sus rostros, muchos de ellos, y con dolor, ¿vale? Pues ha muerto una persona a la que quieres. Se cree que el hombre mayor a la izquierda puede ser San Pedro y el que está arrodillado a su lado, quizás San Juan Evangelista, ¿vale? No hay nada sagrado en este tema. No hay nada sagrado, etcétera. Es un velatorio, una muerte de una persona normal en el siglo XVII. Está retratado. Dice que es el entierro de la Virgen, pero está retratando vida cotidiana prácticamente del siglo XVII. Eso es naturalismo, eso es verismo y eso es realidad, ¿vale? Este brutal naturalismo motivó un gran rechazo de esta obra, sobre todo, ya os he contado, la polémica de la Virgen, ¿vale? En mayo de 1606, os he contado, mata a un hombre que es noble a espada, lo que le lleva a huir de Roma y emprender un periplo por Nápoles, por Malta, Sicilia, de nuevo Nápoles, y allí va finalmente a morir de malaria. En esta última etapa todavía exacerba más su realismo, y es un realismo dramático, ¿vale? Esto se ve en cuadros bastante duros, como pueden ser, por ejemplo, os tengo ahí la degollación del Bautista. Está cortando el cuello. Y al lado está luego la fuente en la que se la entregará, ¿vale? A Herodes, su hija, ¿vale? Me recuerdo el tema, ¿vale? San Juan Bautista insulta a la mujer a la hija de Herodes, y la hija, os recuerdo que pide su cabeza después de hacerle un baile erótico a su padre, ¿vale? Pues aquí está retratado el momento en el que le cortan la cabeza al Bautista. Está el Bautista degollado, sangrando, ¿vale? Y luego, pues allí está luego la fuente de plata donde le llevarán la cabeza a Herodes, ¿vale? Todo retratado, eso sí, no como si fuera esto del siglo I después de Cristo, sino siglo XVII. Están con ropajes y con ambientación del siglo XVII, ¿vale? La otra escena es también bastante conocida y es el caso de David con la cabeza de Goliat.
Es un claro oscuro también. Es un David, un chico de la calle, normal, un chico de la calle, un adolescente de la calle, con la cabeza, que la mira un poco con asco, con la cabeza de Goliat. Algunos también han dicho que posiblemente la cabeza de Goliat sea Caravaggio, un autorretrato de Caravaggio, ¿vale? Los colores son sucios, negros, marrones, dominan el cuadro, ¿vale? Y eso, pues, David es un chaval de la calle y está retratado como si fuera un chaval de la calle, ¿vale? En medio de la frente de Goliat, lo podéis apreciar más en internet si lo bajáis vosotros en las imágenes que yo os pasé, está la pedrada, ¿vale? Está allí la pedrada, ¿vale? En la espada que lleva, en la mano abajo, cruzada, hizo una inscripción Caravaggio, en latín, la humildad mata al orgullo, ¿vale? David sería el humilde, Goliat el orgulloso, que murió de la pedrada, ¿vale? Seguidores de la pintura de Caravaggio, van a ser muchos artistas, ¿vale? Entre los seguidores más destacados, Orazio Gentileschi, ¿vale? Orazio Gentileschi, que nace en Pisa, y en el Museo del Prado se encuentra una de sus obras más conocidas, ¿vale? Que es este, Moisés, rescatado de las aguas. En vez de ser la hermana o la hija del faraón que la rescata, parece una reina o una noble del siglo XVII, ¿vale? Arrodillada de verde, la que sería la hermana de Moisés, que luego es la que le cuida. Os recuerdo que Moisés es tirado al agua por su madre y le encarga a su hermana que vigile hacia dónde va. Cuando es rescatado de las aguas, pues se ofrece a cuidarle a su hermano. ¿Vale? Junto a él trabajó su hija, Artemisa. Artemisa es la primera chica que metemos en las clases de historia del arte. Artemisa Gentileschi es una autora, pinta este cuadro. Es una pintora con una vida pobre también de su frente. Fue violada por su profesor de dibujo y denunció al profesor de dibujo y fue ella torturada para comprobar que decía la verdad. Así que sufrió en sus carnes el machismo de la época, ¿vale? Y en sus obras refleja el trauma que vivió, ¿vale? Este tema de Susana y los viejos es un tema recurrente en la pintura, también lo pintó Tiziano y luego veremos a otros autores que lo pintan, que nos cuentan cómo Susana, es un tema bíblico, Susana, que es una mujer bella, guapa, está casada con un rico comerciante que se llama Joaquín, pues en un momento determinado se está bañando, aseando. Y en ese momento aparecen dos viejos, que son dos jueces del lugar y le proponen mantener relaciones sexuales. Ella se niega y ellos le dicen que como no mantenga relaciones sexuales, que lo que va a hacer es, como está duchándose, está bañándose sin doncellas, sola, es que estaba sola para recibir a un amante. Entonces que la van a acusar de engañar a su marido, de adulterio. Ella se niega, de todas formas, y ellos le acusan. Y en el juicio ella es condenada a muerte. Hasta que aparece el profeta Daniel, que no se cree la versión de los viejos, y que al final, interrogándolos, consigue que confiesen que es mentira, ¿vale? Y van a ser ellos los que son ejecutados. Pues ella pinta el momento en el que le están proponiendo mantener esas relaciones sexuales, ¿vale? Bueno, pues por aquí lo dejamos y el próximo día vemos a los Carricci y vemos más de la pintura barroca. Un saludo.